Ya ellos debieron haber aprendido, y si no, que lo sepan ahora, que yo no accedo a presiones, yo accedo a razones. Amenazar a los niños, que es lo que están haciendo, es muy injusto de su parte y muy egoísta de su parte. Máxime en las circunstancias que vivimos hoy. El país está para que todos los sectores muestren generosidad de su parte. Y en eso distingo a los demás líderes obreros que han estado consistentemente dando muestras de generosidad en sus argumentos y de que a través de los empleados públicos quieren contribuir a rescatar a Puerto Rico. En momentos en que los que se contempla como una fusión en el sistema público de enseñanza, el Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro cocina otro paro, esta vez indefinido. El líder de Únete, Emilio Nieves Torres, pone esta posibilidad sobre la mesa. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchó al gobernador, señala que necesita generosidad y que realmente está castigando directamente a los niños. Creo que el gobernador le ha faltado generosidad precisamente con los maestros, generosidad con los líderes magisteriales cuando nos negó la discusión de un proyecto que él tenía en mano y que luego lo somete a la legislatura. Le faltó generosidad también a la legislatura porque atropelló el proceso de discusión de esa ley 160. Así que la generosidad realmente el pueblo la necesita de parte de sus gobernantes. Por otro lado, cuando hablamos de la posibilidad de un paro indefinido, es en el siguiente contexto. El contexto es el siguiente: depende de qué ocurra en el Tribunal Supremo. El peor escenario será que el Tribunal Supremo declare constitucional la ley 160 y también el peor escenario se le suma el que el gobernador y la legislatura no acojan las propuestas que produjo el Comité de Diálogo. En ese contexto, ahí serían en paro ustedes. El Frente va a implantar diversas actividades que vienen desde la marcha, paro de 2 días, de 5 días, hasta el paro indefinido. Lo que sea necesario, obviamente lo estamos evaluando en cada una de las escuelas ahora mismo. Le pregunto, la situación la que estamos viviendo en estos momentos de la degradación, ¿ha cambiado las proyecciones, los planes? ¿Se los ha obligado a ustedes quizás en un momento a reevaluar toda esta situación? Pues yo creo que el momento de reevaluar le corresponde al gobierno. ¿Por qué? Y me explico. La ley 160 se aprueba para evitar una degradación. La degradación ocurre a pesar de la ley 160. Y encima de eso, las casas acreditadoras le señalan al gobierno que esa ley no resuelve el problema de los ingresos al sistema de retiro ni el pago de las pensiones. Por lo tanto, el producto del Comité de Diálogo y Negociación es lo que en el contexto de la degradación el gobernador debe acoger para implantar esas propuestas en este contexto. O sea que me parece que son adecuadas esas propuestas y ese ejercicio que hemos desarrollado. Algunos señalan que el gobernador comentó que no accede a presiones, pero que sin embargo ocurre todo lo contrario cuando las casas acreditadoras están apretando los tornillos contra el gobierno de Puerto Rico y se le concede todo. ¿Ustedes lo ven de esa manera? Claro que sí, todo el país sabe que el gobernador ha cedido a las presiones de las casas acreditadoras y luego se ha estado quejando de que él cumplió con lo que le pidieron y vino la degradación de todas maneras. Yo creo que el gobernador está pidiendo razones y las razones se las hemos dado ya. Las razones son que la ley 160 es deficiente, que no resuelve el problema de crisis en el sistema de retiro para maestros y que debe acoger las propuestas que nosotros estamos impulsando. Ahora vamos a algo que es muy importante. Para un maestro, un día de trabajo que pierda es sumamente doloroso. Claro doloroso. Que sí. Una semana sería mucho más y posiblemente un mes aún más. ¿Los maestros están preparados económicamente para enfrentar una huelga, un paro? Debo decirte que la generosidad de los maestros es extraordinaria, porque a pesar de la injusticia salarial, siguen aportando al sistema educativo sacando de su bolsillo. Por lo tanto, su bolsillo está prácticamente vacío. Pero cuando reflexionan en términos de lo que provoca esta ley 160 para su bolsillo y su retiro en el futuro, es mucho más lo que se le quita al maestro. Al cabo de 10 años a cada maestro se le quitarían $60,000, comparado con un mes de salario que son 2.700 en promedio. Pues el maestro está dispuesto a ese sacrificio pensando en su futuro y pensando en la defensa de la escuela pública, porque yo te garantizo, Elwood, que hay cerca de 20,000 maestros que están evaluando si se retiran o renuncian al Departamento de Educación y eso crearía una crisis mayor en el sistema educativo. Eliminación de escuelas. ¿Usted lo ve como una posibilidad para de alguna manera consolidar, evitar un poco los gastos del sistema público de educación? Esa propuesta que de hecho unos legisladores de manera irresponsable mencionaron el cierre de más de 200 escuelas. Cada escuela es evaluada y tiene que evaluarse
evaluarse el servicio que se ofrece, quiénes son los estudiantes que generalmente son de escuela elemental, dónde está ubicada esa escuela en términos geográficos. Y yo creo que esas medidas no son las que resuelven el problema de crisis en el Departamento de Educación, son otras que tienen que ver con lo que gastan en tutorías dando a las compañías privadas, en el desarrollo profesional dándose a las compañías privadas. Ahora hay compañías privadas que incluso contratan maestros que no cotizan para el sistema de retiro para maestros. O sea que hay unas medidas dentro del Departamento de Educación que son las que hay que evaluar y fiscalizar. Algunos analistas señalan que los maestros quizás perdieron un gran momento y que esta negociación que hubo, este comité de diálogo que hubo recientemente, fue para enfriar un poco la situación y que se les fue en ese sentido la guagua y que han perdido un poquito de simpatía en la gente que observa la situación. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que las estrategias que hemos desarrollado han sido exitosas. Si el paro fue tan contundente en 2 días, no era necesario continuarlo en ese momento porque estábamos en el contexto de la paralización de la Ley 160 por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, hay que dejar ese espacio, que es un espacio de tensa calma, pero ya le estamos diciendo a los maestros que tenemos que prepararnos para las acciones que sean necesarias. ¿No resultará una huelga, un paro antipático como ocurrió anteriormente con la Federación de Maestros en el 2010, si no me equivoco? Esto tiene otras características. Hay que recordar que estamos hablando de maestros, directores, superintendentes, que todos estamos unidos. Hay que recordar que el maestro y el país tiene claro que esto es defender el sistema educativo del país. El paro son los maestros reclamando, permíteme continuar dando clases, permíteme estar en el sistema educativo, porque si no, la puerta que me estás abriendo es la de la renuncia o la de retirarme. Y yo creo que tenemos que proteger el sistema educativo con esos maestros de tanta experiencia y con tanta preparación. Finalmente, mirándolo honestamente y analizándolo, viendo todas las reuniones, todos los encuentros, todos los diálogos, todo lo que se ha presentado en los pasados meses, ¿entiende usted que hay posibilidad de victoria en los reclamos ante toda la situación del país, de los reclamos de los maestros en esta ocasión? ¿O va a ser una posibilidad de un paro largo, tendido y con mucho sufrimiento para todas las partes? La unidad es lo necesario para impulsar con fuerza los reclamos del magisterio. Y yo creo que es el gobierno el que tiene que reevaluar su posición para evitar que nos lancemos a la calle con un paro indefinido. Y yo creo que sensatamente tenemos que proteger nuestro sistema educativo porque esa es la principal inversión que hace cualquier gobierno del mundo. ¿Hay unidad entre los maestros? Hay unidad entre los maestros. Eso se sigue fortaleciendo, sobre todo desde las escuelas, porque las organizaciones existen por diversas visiones que tienen. Pero en este tema, tú ver gerenciales, directores de escuelas junto con maestros en la defensa de un sistema y en la defensa del sistema educativo del país, eso es algo que nunca antes se había visto en la historia. Y yo creo que eso es lo que le da la fuerza y la contundencia de la razonabilidad de esta lucha. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que, por supuesto, como siempre, que el diálogo prevalezca. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con Susan en el Informe El Tiempo.